Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar hoy con el tema de sucesiones y series. Para este caso nos debe de quedar claro primero qué es una sucesión. Una sucesión es una función, es decir, es una operación cuyo dominio son los números naturales. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer operaciones a los números que nosotros conocemos que son para contar. Los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Solo son números naturales. A esos números yo les voy a hacer una operación y voy a generar un nuevo número. A veces el contradominio puede ser un número, puede haber también sucesiones de letras o incluso puede haber sucesiones de figuras. Así que, aunque el dominio de la función sean números, su contradominio pueden ser números, letras o figuras, dependiendo del caso. Para estos ejemplos vamos a suponer que tenemos una sucesión que sus resultados son números. Como en este caso, un ejemplo de una sucesión son la sucesión 2, 5, 8, 11, 14, etc. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos números tiene una posición. La posición A1 se denota como término A y el subíndice indica qué posición estoy trabajando. En este caso, la A1 es la primera posición y la ocupa el número 2. Luego tenemos la posición 2, que la ocupa el número 5. La posición 3 la ocupa el número 8. La posición 4 el número 11. La posición 5 el número 14. Y así cada uno de los elementos de mi sucesión tiene asignada una posición. El elemento AN se conoce como término y la sola N te indica la posición. Toda sucesión puede representarse de manera gráfica. ¿Okay? Al ser una función, tiene su representación gráfica y su bosquejo, es decir, la forma que tenga, dependerá mucho de la naturaleza de la sucesión. Algunas tendrán una tendencia lineal, otras tendrán forma de curva, o pueden tener formas distintas, mezclas de curvas con líneas, pueden tener muchas formas. Como por ejemplo en este caso, yo en el eje de las X estoy representando las posiciones de mi sucesión. Las posiciones son n, mientras que en el eje Y estoy representando los elementos de la sucesión. Y en este caso estoy tomando de ejemplo la sucesión anterior. Mi primera posición está ocupada por el número 2. Por eso tenemos que aquí que cuando la n vale 1, mi posición es la 2. Ahora, la segunda posición la ocupa el 5. Segunda posición está ocupada por el número 5. Finalmente, tercera posición está ocupada por el número 8. Y así puedo ir graficando cada uno de los puntitos que representan una sucesión. Ahora, se dice que en este caso esta tiene una tendencia lineal, ya que parece que todos los puntos están alineados. Sin embargo, como estamos hablando de números que pertenecen a una sucesión, no hay posiciones intermedias, es decir, yo no puedo encontrar un valor que esté aquí en el 1.5, ya que las posiciones son únicamente enteras, así que no puedo unir esos puntitos con una línea recta, solamente queda con una tendencia o con una forma de línea recta. Ahora trabajemos un poquito con la idea de lo que es una serie. La serie es la suma de los primeros n términos de una sucesión. Si ustedes tienen una sucesión, todos esos elementos ordenados los podemos sumar, ¿okay? Y dependerá del tipo de sucesión. Algunos tienen alguna fórmula, otros tienen que hacerse de manera manual, pero de manera general podemos escribir lo siguiente. La suma de los primeros 5 términos, eso representa la S5, la suma de los primeros 5 términos, se puede expresar como este simbolito que está aquí, se le conoce como sumatoria. La sumatoria desde que la I vale 1 hasta la N que vale 5, porque yo quiero sumar los primeros 5 números, de todas las AI. ¿Vale? Es decir, voy a sumar el A1, luego el A2, luego el A3, luego el A4, hasta llegar a el A5.
que son los elementos que necesito. Eso se traduce que si yo quiero calcular la suma de los primeros 5 términos, tengo que saber cuáles son esos 5 términos, que en este caso son 2, 5, 8, 11, 14, y finalmente pues sumarlos. En este caso la suma de todos estos términos me da 40. Hay sucesiones y series particulares, son de las más comunes, y para ellas existen ya fórmulas establecidas que me permiten saber un término general o saber una serie como tal. En este caso empezaremos con las sucesiones aritméticas. Las sucesiones aritméticas tienen la particularidad de que para encontrar los siguientes términos tenemos que ir sumando o restando una cantidad constante. Siempre se le va sumando o siempre se le resta el mismo número. Dependerá de cada sucesión cuál es ese número que es constante y con el que puedes encontrar los demás elementos. Por ejemplo, yo tengo aquí la sucesión 2, 5, 8, 11 y 14. Esta es una sucesión que le podemos decir que es una sucesión creciente, ya que si se dan cuenta, los números van aumentando. Al ser una sucesión creciente, eso me dice que yo voy a ir sumando para ir obteniendo los demás elementos. Ahora, ¿cuánto debo de sumar? Eso es bastante sencillo de averiguar. En algunos casos es muy obvio, es muy fácil identificarlo. Por ejemplo, de 2 a 5, la cantidad que debo de sumar es un 3. Lo puedo verificar con el siguiente, de 5 a 8, yo le sumo 3. Y así puedo ir checando y todos siempre se les va a sumar la misma cantidad. En este caso, yo voy sumando de 3 en 3. Ahora, si no fuera tan obvio, si no fuera tan fácil de obtener la cantidad que voy sumando, puedo hacer una pequeña operación muy sencilla. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cuánto es de 8 para 11, lo único que hago es simplemente restarlos. A 11 le quito 8 y eso me da 3. Es decir, tengo que hacer una resta o una diferencia, y de ahí el nombre que se le da a esa cantidad. A esa cantidad se le conoce como la diferencia, y en este caso la diferencia de esta sucesión es un 3, porque la sucesión va de 3 en 3. Para segundo ejemplo, ustedes pueden notar que es una sucesión que no va aumentando, sino al contrario, va disminuyendo. Por lo tanto, se dice que es una sucesión decreciente. Y aquí mi número seguramente sea negativo. El número que yo le tengo que ir agregando, bueno, en este caso restando, pues como es una resta va a ser negativo. Y tengo que averiguar igual de cuánto en cuánto va, cuánto le voy restando. De 15 para 12 la diferencia es de 3, es decir, le vamos quitando de 3 en 3 para encontrar cada uno de los elementos. De la misma forma, si yo no supiera cómo encontrarlo, porque no es tan fácil, porque son cantidades más grandes, porque son decimales o porque son fracciones, lo único que tengo que hacer es una resta, y siempre se resta de derecha a izquierda. Ese es el siguiente menos el anterior. Por ejemplo, aquí sería 9 menos 12, y 9 menos 12 es menos 3. Por eso la diferencia es de menos 3. En el caso anterior, lo mismo, el sentido de la resta es de derecha a izquierda. Ejemplo, yo tengo que restar 11 menos 8. Siempre restamos de derecha a izquierda. Por lo tanto, para este segundo caso, la diferencia es de menos 3. Ahora, existen fórmulas para las sucesiones aritméticas. Hay fórmulas que me permiten a mí saber un término cualquiera de la sucesión. Es decir, yo en esta sucesión que tengo de ejemplo, tengo el primer término, el segundo término, tercer término, cuarto término y quinto término. Pero a lo mejor a mí me preguntan el término que ocupe la posición 25. No conozco cuál es el término número 25, ya que pues no está dentro de los que ya me dieron, y yo podría ir sumando de 3 en 3, ya que la diferencia es de 3 en 3. Sin embargo, pues tardaría bastante en encontrar el término 25. Y si es un número mucho más grande, pues obviamente voy a tardar más. Por lo tanto, podemos utilizar una fórmula. La fórmula es la siguiente. Es AN igual a A1 más N menos 1, se hace esta resta primero y se multiplica por D. Estos elementos se describen como lo siguiente.
El AN es el término general, el término que nosotros estemos buscando, es decir, para nuestro caso, para mí sería el A20, el A25, perdón, ya que me están preguntando qué número ocupa la posición 25. Después sigue A1. A1 es mi primer término de la sucesión. En este caso, mi primer término de la sucesión es el 2. Así que yo pondría aquí un 2 más n-1. En este caso, la n, recordemos que indica la posición, y la posición que yo estoy buscando es la posición 25. Así que sería 25, le quito 1, y finalmente eso se multiplica por mi diferencia. Y la diferencia para esta sucesión es 3. Es un 3 positivo. Con esto yo ya puedo encontrar el término que está en la posición 25. Lo único que tengo que hacer es las cuentas. 2 más 25 menos 1 es 24, y el 24 se multiplica por 3. Para este caso, 24 por 3 es 72, así que tendríamos 2 más 72, y finalmente eso nos da 74. Así que el término que ocupa la posición 25 para mí es un 74. Ese sería para encontrar el término número 25, un término general de una sucesión, siempre y cuando esa sucesión sea aritmética. Ahora, para encontrar la serie, recordemos que la serie es la suma de términos, yo tengo que conocer el término que ocupa la posición indicada. Por ejemplo, para este caso, siguiendo con el ejemplo anterior, yo quiero conocer la suma de los primeros 25 números de esa sucesión. Sustituyo datos. La n es la posición deseada, que en este caso es un 25. Abro un corchete. Este A1 hace referencia a la primera posición, y mi primera posición habíamos comentado que era un 2. Este AN, el AN corresponde al A25, porque estoy queriendo calcular la suma de los primeros 25. Así que corresponde al A25, que ya lo había calculado previamente. Así que ese es un 74. Y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Si piden uno diferente, por ejemplo, me piden el S30, que son la suma de los primeros 30, yo antes de iniciar esta fórmula tengo que calcular el término número 30, aplicando la fórmula anterior. Es dependiendo qué término me pidan para la suma. Ahora, hacemos cuenta, simplemente sería 25, entre el corchete tenemos 74 más 2 es 76, y lo que me dé entre 2. Como cálculo final tendríamos que 25 por 76 entre 2 nos da 950. Y ese sería el resultado final. Eso es para una serie y sucesión aritmética. También existen las sucesiones y series geométricas. Es algo parecido a lo que acabamos de hacer, solo con la diferencia de que en las geométricas a cada término no se le suma o se le resta, sino que se le multiplica una cantidad constante. Para obtener el siguiente yo tengo que ir multiplicando. Por ejemplo, tengo la sucesión 3, 6, 12, 24 y 48. Esta sucesión claramente se obtiene al multiplicar por 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 2, 48. Puede ser por números enteros, puede ser por fraccionarios, como por ejemplo aquí. En el caso anterior era una sucesión creciente, en este caso es una sucesión decreciente, ya que va 20, 10, 5, 5 medios, 5 cuartos, cada vez se va haciendo más pequeña. En este caso es decreciente y el factor es un medio, ya que de 20 para 10 lo que yo calculé fue la mitad, de 10 para 5 calculé la mitad, de 5 para 5 medios, pues 5 medios es la mitad de 5, y 5 cuartos es la mitad de 5 medios. Es decir, mi razón, que así es como se llama en estos casos, la razón para este ejercicio es un medio, y para el ejercicio anterior la razón es 2.
que es el numerito que yo voy multiplicando para obtener los siguientes. Con estos datos yo puedo trabajar igual con las fórmulas. Si a mí me piden, por ejemplo, conocer el término número 8, vamos a hacer con un número no tan grande. En este caso, el término número 8, yo necesito primero que nada el primer término y la razón. Son los dos datos esenciales. Mi primer término es un 3 y mi razón es 2. Por lo tanto, al sustituir en la fórmula tendríamos A8 es igual al primer término, que era un 3, multiplicado por la razón, que es 2, y esa razón yo le tengo que elevar a la n menos 1. Recuerden que n me lo dan desde el principio. Como yo quiero el término 8, entonces la n vale 8. Para este caso sería 8 menos 1, porque en la fórmula es n menos 1. Así que el término 8 sería 3 por, aquí con jerarquía de operaciones, yo primero tengo que elevar a la séptima, ya que 8 menos 1 es 7. Y 2 a la séptima, recuerden que es 2 por 2 por 2, 7 veces. En este caso sería 2 a la séptima, son 128. 3 por 128 nos da un total de 384. Ese es el término que ocupa la posición 8, el 384. De igual manera puedo calcular su serie, y la serie pues es la suma de los términos. En este caso, si a mí me piden la S8, la suma de los 8 primeros términos, yo primero que nada necesito el A1, que el A1 dijimos que es nuestro primer término, y en este caso el A1 vale 3, lo colocamos aquí, corchete, y 1 menos r, recordemos que la razón era de cuánto en cuánto iba, y la razón, si no me equivoco, era un 2. La razón es 2, potencia n, la n me la dieron desde el principio, como quiero la S8, entonces mi n vale 8, así que sería 2 a la 8, entre 1 menos r, es decir, 1 menos 2. Algo muy importante, esta fórmula funciona siempre y cuando la razón no sea 1. Por ejemplo, para mí, en este caso, la razón vale 2. Entonces, es correcto. Pero si mi razón valiera 1, no puedo utilizar esta fórmula. Ahora, sustituimos ya los datos. Ahora lo que sigue es hacer operaciones. En este caso es 1 menos, y yo tengo aquí 2 a la 8, que 2 a la 8 nos da 256, y abajo tenemos 1 menos 2, y 1 menos 2 es menos 1. Hacemos operaciones, sería 3 que multiplica a el corchete 1 menos 256, son 255 negativo. Eso lo vamos a dividir entre menos 1, y para este caso tendríamos 3, y menos entre menos se vuelve más, es decir, 255 entre 1, 255. Multiplicamos por el 3 y tenemos un total de 765. Eso es lo que nos da la suma de todos esos términos. Estas formulitas son las que vamos a utilizar tanto para calcular el elemento general de una sucesión aritmética y geométrica, así como la serie de alguna de esas dos sucesiones. Espero que les haya quedado claro. Tomen nota y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.